Hoy nos adentramos en la vida de una mujer, de una mujer fascinante, Santa Francisca Romana. Su historia nos demuestra algo increíble, y es que la santidad más profunda no siempre está en un convento, alejada de todo, sino que puede florecer justo ahí, en medio del jaleo del día a día, en la familia, en una ciudad llena de problemas. Y aquí está la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Una mujer de la nobleza romana del siglo XV, imagínense esposa, madre, gestionando un patrimonio enorme, ¿cómo pudo con todo eso llegar a tener una conexión tan íntima con Dios? Su vida es, de verdad, como un puente entre el cielo y la tierra. Bueno, para entenderlo, lo primero es ver cómo fue precisamente eso, una santa en el mundo. Y todo empieza con un conflicto que le marcó desde bien joven, ese choque entre lo que ella soñaba y lo que su familia tenía planeado para ella. A ver, ella nació en Roma en 1384, en una familia de las de mucho dinero y poder, los Bussa de Leoni, y desde que era una cría, pero una cría de verdad, sentía algo muy fuerte. Mientras las demás niñas seguramente jugaban, ella solo pensaba en una cosa: irse a un convento, a la vida monástica, dedicar todo su tiempo a la oración. Claro, pero en aquella época los deseos de una niña importaban poco frente al deber familiar. Su padre, pues, hizo lo que se hacía entonces. La prometió en matrimonio con solo 12 años. 12. Con un noble llamado Lorenzo Ponciani. Imagínense el shock. Para ella fue el fin de su mundo, el fin de su sueño, una prueba que casi la destroza. Y justo en ese momento, cuando estaba en su peor momento de angustia, tuvo una visión de San Alejo que le cambió la perspectiva. Entendió que quizá Dios le estaba pidiendo otra cosa, que uniera su voluntad a la de él. Y en ese acto de fe, de entrega total, dijo las palabras que marcarían toda su vida: la voluntad de Dios es la mía. Y así aceptó el matrimonio y lo convirtió en su camino. Pero vamos, que ese camino no fue un paseo por el parque, ni mucho menos. Su vida estuvo llena de pruebas. ¿Y qué pruebas? Unas dificultades enormes, tanto a nivel personal como por todo lo que estaba pasando en Roma, que estaba hecha un caos, con guerras, saqueos, epidemias. Vamos a ponerlo en perspectiva. Estamos en pleno cisma de Occidente. Roma es un caos total. Invaden la ciudad. A su marido, Lorenzo, lo hieren de gravedad en la guerra. Les quitan todas sus propiedades. A su único hijo vivo se lo llevan como rehén. Y por si fuera poco, llega la peste y se lleva a 2 de sus otros hijos. Pasó de tenerlo todo a no tener prácticamente nada. Una auténtica pesadilla. Y ahora es cuando viene lo realmente increíble. ¿Qué hizo ella ante todo esto? Lo normal habría sido hundirse. Pero no, Francisca no. Ella miró a su alrededor, vio el sufrimiento de los demás y se puso manos a la obra. Cogió lo poco que quedaba de su palacio y lo convirtió en un hospital. Se entregó por completo a cuidar a los enfermos, a dar de comer al que no tenía nada. Se quitó de encima todo lo que oliera a nobleza. Vendió sus vestidos caros, sus joyas, todo para comprar medicinas y comida. Se puso un hábito de tela basta y se la podía ver pidiendo por las calles. Ojo, no para ella, sino para los pobres. Claro, los otros nobles se reían de ella, la apodaron la pobrecilla de Trastebre, pero a ella le daba igual. Y su entrega fue tal que hasta se habla de milagros, como cuando sus graneros, que había vaciado para los pobres, aparecieron llenos de trigo de un día para otro. Pero claro, la historia de Francisca no es solo lo que hacía por fuera. Su mundo interior era de otro nivel, una vida mística, riquísima, llena de dones especiales. Y uno de ellos era tener la compañía constante de un ángel. Resulta que, tras la muerte de su hijo evangelista, recibió un regalo, un don increíble. Podía ver con sus propios ojos a su ángel de la guarda. Y no era algo de un momento, ¿no? El ángel se quedó a su lado, visible solo para ella, por el resto de su vida. Imagínense, siempre ahí, guiándola, protegiéndola. Y sabemos cómo era gracias a que se lo describió a su confesor. Escuchen con atención porque son sus propias palabras. Decía que era de una belleza increíble, con un cutis más blanco que la nieve. Su túnica llegaba al suelo. Era tal la irradiación luminosa que emanaba de su rostro que podía leer maitines en plena medianoche. Y sus experiencias místicas no terminaban ahí, también tuvo visiones de la otra vida. En concreto, vio el purgatorio y lo describió con mucho detalle, dividido como en 3 zonas. Una inferior, con un fuego muy intenso y mucho sufrimiento. Una intermedia, donde el sufrimiento era menor. Y una superior, donde ya estaban las almas más puras, a puntito de entrar en el cielo. Claro, con una vida así, es normal que su ejemplo atrajera a otras mujeres. Su influencia fue tal que inspiró una forma completamente nueva de vida consagrada. Una que no consistía en encerrarse, sino en transformar el mundo desde dentro.
En 1425, junto a otras 9 mujeres, también de la nobleza, fundó lo que se llamó las Oblatas de María. Era una comunidad de mujeres laicas. ¿Qué significa esto? Pues que no eran monjas de clausura. Seguían viviendo en sus casas, en el mundo, pero con un compromiso interior total con Dios, dedicadas a la oración y, como no, a ayudar a los pobres. Todo ello bajo la regla de San Benito. Hay que recordar que Francisca fue una esposa leal y que amó a su marido durante 40 años. ¡40! Fue solo después de que Lorenzo muriera, cuando sintió que ya había cumplido con todos sus deberes familiares, que se fue a vivir a la comunidad que ella misma había fundado, en Tor d'Especchi, para pasar allí sus últimos años. Y con todo esto, llegamos al núcleo de su espiritualidad, a la lección más importante que nos dejó. Una idea que parece sencilla, pero que es profundísima. Se trata de cómo encontrar a Dios en el día a día. A ver, a Francisca le apasionaba la oración. Podía pasar horas en ello. Pero, ¿qué ocurría si estaba en uno de esos momentos de éxtasis, de conexión total y de repente su marido la llamaba para alguna cosa de la casa? Pues ella, sin pensárselo 2 veces, dejaba la oración y acudía. Y su explicación para esto es una frase que lo resume todo, toda su vida. Ella decía, es dejar a Dios por Dios. ¡Qué maravilla! Se daba cuenta de que dejaba a Dios, sí, el Dios de la oración, para encontrar a ese mismo Dios en sus obligaciones como esposa, en atender a su familia. Para ella no había contradicción. Eran simplemente 2 maneras de encontrar y amar a Dios. De aquí sale una reflexión muy práctica para nosotros, La paz del alma, la paz interior, viene de cumplir con los deberes de cada día. Y claro, eso implica renunciar a lo que a uno le apetece en ese momento, a la propia voluntad, para hacer lo que se debe hacer. Francisca nos enseña que el verdadero mérito está ahí, en dejar a un lado nuestro propio juicio y confiar en que en ese deber cumplido también está Dios. Y la vida de Santa Francisca nos deja una pregunta en el aire para que pensemos en ella. En nuestra rutina, en el trabajo, con la familia, ¿en qué momentos se nos pide interrumpir nuestros planes, nuestros proyectos, lo que consideramos importante, para atender a otra persona? Quizás, como le pasaba a ella, es justo en esos momentos, en esas interrupciones, donde podemos encontrar a Dios de la manera más auténtica y sorprendente.